población. Muy claro, son todas las críticas de ahí porque son cerca de 500 después integrantes de los hermanos musulmanes quienes perderían la vida, ¿no? O sea, es toda una masacre, ¿no? Se puede decir, y sobre todo con un juicio pues que ha sido duramente criticado porque creo que ni siquiera han tenido espacio o tiempo o la oportunidad de poder defenderse. Bueno, este es el segundo lote de sanciones, porque de alguna manera hubo un juicio anterior donde hubieron otros 600 condenados que después apelaron y que a la mayoría se le quitó la pena de muerte por la cadena perpetua. Este es el segundo lote de más de 600 condenados a pena de muerte. Más 400, más de 1000. La excusa de las autoridades egipcias es, bueno, ellos tienen derecho a apelar. Es decir, la verdad es que eso no suena muy convincente si uno ve el proceso que ha sido sumario. Hay sentencias que se han dictado en ausencia, procesos que no ha habido pues en ningún momento pues ser respetado el derecho de los enjuiciados. La verdad es que hay muchos cuestionamientos. Ahora, esto hay que entenderlo dentro del contexto de Egipto actual. Y es claro y evidente que el poder de los militares y el poder autoritario en Egipto luego de la caída de Morsi ha sido pues fundamental para entender lo que está pasando. No es casualidad pues el ascenso al Sisi, que no me sorprende que en las próximas elecciones gane pues por amplia mayoría un referéndum para una constitución que gana con 98% de aprobación. Estos tipos de resultados solamente se ven en el mundo árabe, en este mundo autoritario árabe que ya conocemos. Y además pues toda la represión que ha habido, no solamente contra los hermanos musulmanes, que son considerados terroristas, lo cual ya es cuestionable, sino también contra todos los partidos de oposición. Este referéndum en favor de la Constitución se pudo notar una gran represión contra todos los sectores que estaban contrarios al regreso de los militares al poder en Egipto. Y aunque hay un presidente de transición civil, todos saben que el poder lo manejan los militares. Y cuando uno ve estos procesos contra los hermanos musulmanes, les recuerda pues todo este autoritarismo y control que Egipto ha tenido las últimas décadas. Y es un poder que se resiste pues a irse, ¿no? Porque pese a todo lo que sucedió en la primavera árabe, todo el derrocamiento de Mubarak, pese a todo, bueno, continúan. O sea, estamos hablando pues de algo que se ha enquistado, ¿no? Y que va a ser muy difícil poder retirarlo de ese país, pese a los esfuerzos, ¿no? O por lo menos a los esfuerzos de un cambio, ¿no? Que yo creo que también le haría muy bien a ese país. Bueno, la respuesta tendría dos respuestas. Por un lado, el ejército está consolidado como el garante de la estabilidad en Egipto. Entonces, aunque parezca extraño, tiene cierto nivel de legitimidad en grandes sectores de la población, que lo ven como el único posible de evitar el caos y también evitar el ascenso del islamismo en Egipto. Entonces, son la única posibilidad que existe. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que los militares tienen muchos intereses por seguir manteniendo el poder. Ellos manejan la tercera o gran parte de la economía egipcia, tienen canales de televisión, tienen empresas, entonces, la verdad, y la plata, que es el principal soporte de Estados Unidos a Egipto. Egipto sobrevive en parte esta cooperación con Estados Unidos, básicamente va dirigida hacia los militares. Entonces la verdad es que los militares tienen muchos intereses por no perder gran parte de todo lo que tienen dentro del Estado egipcio. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu planteará definir por ley a su país como el Estado judío. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que promoverá una ley que declarará a Israel como Estado-nación del pueblo judío. El anuncio lo hizo durante una ceremonia en Tel Aviv, en el mismo salón en donde se declaró en 1948 la independencia del país. Voy a promover una ley básica que defina a Israel como Estado-nación del pueblo judío. Es apropiado que el ingrediente más básico de nuestra vida nacional tenga un estatuto constitucional. Si bien Israel no cuenta con una constitución propiamente dicha, una serie de leyes fundamentales propuestas por la Knesset son las que definen los poderes y la protección de los derechos civiles. Precisamente esta denominación de Israel como Estado judío genera preocupación entre los palestinos, que temen ser discriminados por ser minoría árabe, aunque Netanyahu ha garantizado igual respeto para todos. El Estado de Israel siempre garantizará la plena igualdad en derechos personales y civiles a todos sus ciudadanos, ya sean o no judíos, y que estén en nuestro Estado judío y democrático. La ley que consagre a Israel como Estado judío, definición incluida en la Declaración del 48, complicaría aún más las negociaciones de paz con Palestina, que se congelaron hace unos días tras la reconciliación entre Al-Fatah y Hamas.
Muy bien, vamos a explicar que por qué esta definición por ley a Israel como Estado judío. Es que antes no era así, no se podía hacer. Lo que pasa es que la Constitución de la Independencia de Israel habla de la identidad judía. Es decir, el nacimiento de Israel reconoce un vínculo con la identidad judía y con el pueblo judío. Pero otra cosa es hablar de Estado judío, por una razón fundamental que es crítica por los palestinos, y es que en Israel hay pues la quinta parte de la población, por lo menos es árabe, obviamente en su mayoría palestina. Pero es un Estado joven también. Pues, ¿eh? Sí, pero llamar a un Estado judío a un país o a un país que parte de la población no es judía, podría causar en el mediano a largo plazo una infracción contra sus propios derechos. Claro, Así cuando que, recientemente por ejemplo, los palestinos no lo reconocen como el Estado judío. Exacto. Y lo que ha dicho Abbas es algo cierto. Ajá. Nosotros ya hemos reconocido, Egipto ha reconocido a Israel, Jordania ha reconocido a Israel, tiene acuerdo de paz. Y nosotros, implícitamente los palestinos, también hemos reconocido a Israel. Es decir, cuando hemos negociado con ellos en el año 89 y a lo largo de las últimas negociaciones en las diferentes 3 últimas décadas, pues hemos reconocido implícitamente al Estado de Israel. Es decir, no es que no estemos reconociendo a Israel como Estado. Otra cosa es reconocer a Israel como Estado judío. En tanto, puede afectar los derechos de la población árabe palestina que se encuentra en Israel, y en tanto puede afectar los derechos de los palestinos que podrían querer regresar. Porque uno de los temas de la negociación entre Israel y Palestina está el posible retorno de los refugiados que tuvieron que irse del territorio, porque hoy es israelí, a causa de las guerras, y que tendrían todo el derecho de regresar a Israel. Entonces, un Estado judío te pondría pues las llaves para evitar ese regreso. Ahora, obviamente esto se da en un escenario muy particular, que es un escenario donde las negociaciones están enfriando. Estados Unidos, que era el gran promotor, está más mirando Ucrania, Rusia que Medio Oriente. Es una situación complicada en donde además hemos visto el acercamiento de Abbas con Hamas, que de alguna manera reunificaría a Palestina, y ya no veríamos a Palestina partiéndose en Hamas por un lado y por otro lado la Autoridad Autónoma Palestina. Así que este contexto es bastante negativo. Yo tengo la percepción que lo que está haciendo Netanyahu complica más las cosas. Es decir, lo podría haber hecho en cualquier otro momento, en el pasado, en el futuro, pero en este momento es más un elemento que complica, que distorsiona pues un posible acercamiento entre judíos y palestinos. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con el tema de Mario Vargas Llosa. En la Feria del Libro de Bogotá lo interrumpieron, incluso rompieron uno de sus ejemplares. Vamos a tener todos los detalles. Y también con el polémico alcalde Rob Ford, que anunció que tomará una licencia para rehabilitar. Volvemos.